En la palabra podemos ver muchas personas, muchos personajes que pasaron por muchas dificultades y cómo el Señor los libró de todas ellas. Porque recuerden, hermanos, que para el Señor no hay nada imposible. Solo tenemos que clamar a Él. Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Tenemos que ir ante el Señor con fe. Tener esa fe como el granito de mostaza y ponerla en práctica. En el día de hoy vamos a compartir este tema de cómo no rendirnos ante las dificultades. Y me acompañan precisamente mis hermanos, aquí mis amados hermanos Jocelyn y Jonathan, quienes también comparten con nosotros las cápsulas A Ti Mujer y de Juventud en Acción. Pues hoy el Señor ha puesto en nuestro corazón este tema porque sabemos que hay mucha dificultad, no solamente en el pueblo de Dios, sino en todos los niveles. Entonces queremos pues compartir con ustedes para que entiendan que en la palabra de Dios está el mandato de que no nos rindamos. Amén. Porque en Él está nuestra fortaleza, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Bendiciones, Jonathan, Jocelyn, qué bueno tenerlos aquí, ya no en cápsula, sino con este tema tan interesante. Es una bendición. Amén. Para nosotros también. Amén. Para mí también es una bendición estar aquí y damos gloria a Dios por este tiempo que el Señor ha preparado para nosotros para hablar de este tema. De hecho, como tú decías, en la Biblia aparecen casi todos los personajes de la Biblia. Hebreos capítulo 11, que es el salón de la fama de la fe, muestra cómo cada hombre y mujer de Dios en la palabra tuvo que superar algo, ¿verdad? Tuvo que superar una crisis, una situación. Hoy en día la gente se queja de las diferentes cosas que vive, de la enfermedad, de la crisis financiera, pero paradójicamente si no hubieran ese tipo de cosas, no tuviéramos oportunidad de ver la mano poderosa de Dios obrar. El apóstol Pablo, quiero citar un versículo que me gusta mucho, en 2 Corintios 4, versículo 17, dice Pablo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Amén. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice la palabra de Dios. Amén. Así es. Es tremendo porque el Señor está lidiando con eso en nuestras vidas. Amén. Y podemos verlo también donde quiera que vamos, en nuestras congregaciones, donde vivimos, que estamos enfrentando crisis de todo tipo. Así es. Siempre ha habido situaciones, pero ahora como que están aumentándose más y en el pueblo de Dios se puede sentir aquel temblar por dentro: me está pasando esto, tengo aquello, y realmente el Señor nos está enseñando a perseverar, a creerle a Él, a hacer una decisión, porque es una decisión interna, de a quién vamos a creer, en quién vamos a confiar, y tenemos que decidir realmente creerle a la palabra de Dios y buscar la presencia del Señor para tener victoria en todo esto, y realmente el Señor nos da la victoria porque Él es bueno. Pues mira, en el caso de Moisés, que aquí tengo la cita en Éxodo 14:13, me gusta mucho esta cita porque cuando nos vemos en una tribulación muy fuerte, que no sabemos a dónde coger, como le pasó en el caso a Moisés y al pueblo de Israel, que encontraron el mar rojo delante y el ejército que venía detrás. Wow. ¿A dónde? Pero tenemos que clamar arriba. Amén. Moisés clamó. Así es. ¿Y qué pasó? El Señor dijo: usa la vara. Y esa vara es la fe. Así es. Entonces, a veces nosotros tenemos esa vara, porque el Señor nos puso ese granito de mostaza, esa fe, sus promesas, a cada uno de nosotros. Lo que pasa es que no lo ponemos en práctica. Sí. Esa es la diferencia entre un cristiano, que es un cristiano, vamos a decir, de esto, como nosotros, valiente, ¿verdad? Que somos valientes, ¿verdad, mis hermanos? Y un cristiano que realmente no cree. Así es. Porque muchas veces dicen: yo soy cristiano, pero usted no pone en práctica la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, eso le pasó a Moisés. Ya Moisés ya había clamado al Señor, ya el Señor le había dado pautas, pero en ese momento el Señor le dijo: usa la vara, no me clames. Amén. Es tiempo para uno también obrar. Amén. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Recuerden que en el nombre de Jesús, en su sangre y en su palabra, hay poder. Victoria. Sí, hay poder. Y tenemos que usar eso, su nombre, en el nombre de Jesús. Y todas las cosas se hacen. Él lo dijo: todo lo que ustedes pidan en mi nombre se hará hecho. Así es. Entonces vemos aquí cómo Moisés le dijo al pueblo de Israel en Éxodo 14:13: no temáis, estad firmes y veréis la liberación que Jehová hará a vuestro favor. A los egipcios que
que ahora veis, nunca más lo volveréis a ver. Jehová combatirá por vosotros y vosotros os quedaréis en silencio. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, depender de Él, porque Él es quien pelea nuestra batalla. Los cristianos peleamos con las rodillas. Amén. Así es. Así mismo es. ¿Sabe? Que es interesante ver que Dios le dice, como usted recalca, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? La vara. Y eso tipifica las herramientas que Dios le ha dado al cristiano. Claro. Dios nos ha dado tremendas herramientas, como usted decía, Fátima, nos ha dado el nombre de Jesús. Amén. Pero nos ha dado la oración, la guerra espiritual, Sí. nos ha dado la unción del Espíritu Santo, nos ha dado los dones, nos ha dado talentos, Y tenemos el ayuno, que es una herramienta tenemos tremenda. el ayuno. Wow. Tremendo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo que el clama. nombre, la palabra de Dios. La adoración, porque Dios anda buscando adoradores y verdaderamente, o sea, Dios nos ha dado, no ha equipado, Él no nos ha dejado solo, porque Él mismo lo dijo, yo no dejaré solo, los dejaré solo. Tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que es nuestro consolador. Dice que es nuestro paracleto, cuando nosotros no sabemos qué hacer, ni cómo orar, ni muchas veces nos sentimos que ya Dios no nos oye, o qué hacemos en esta situación, no tenemos ánimo para buscar la presencia de Dios. Cuando clamamos y decimos, Espíritu Santo, ven, ayúdame, necesito orar, necesito saber la dirección de Dios. Él está ahí para ayudarnos. ¿Tú ves? Sí. La palabra donde tú estabas leyendo, en Éxodo 14, 15, el Señor le dice a Moisés, en el 15, el versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, hay que actuar gritos, por fe. Ellos estaban dando gritos. Ay, ¿qué vamos a hacer? Como nosotros. Yo me he encontrado ahí muchísimas veces. Yo también. Y confundida, quizás teniendo todos los medios, cómo ir al Señor y cómo esperar en el Señor. Y sin embargo, no volvemos ya tú sabes, sin saber qué hacer. Así y el Señor nos dice, pero ven acá, ¿por qué tú das tanto gritos? ¿Por qué tú te vuelves loca en otro sentido? ¿Por qué te ahogas en un vaso de agua? Cuando tiene la promesa, tiene todos los medios que yo te he dado, ven a mí y yo te hago descansar. Pero que muchas veces teniendo problemas y crisis, lo menos que hacemos es ir al Señor y descansar en Él. Sí, y Dios nos está enseñando a través de todo este trato y proceso de Dios con nosotros. Y que Él permite esos procesos para fortalecernos, para que saquemos esa fe, claro. ese carácter, ¿verdad? Claro. Sí, esa paciencia. Sí, señor. Entonces podríamos decir que es lícito que haya tiempo que lloremos, claro, que haya tiempo que nos aflijamos. Lo que el Señor no quiere que nosotros vivamos en ese tiempo permanentemente. Amén. Hay un tiempo que, bueno, incluso cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, sabiendo que iba a resucitar a Lázaro, producto de la tristeza de todo el mundo, el Señor Jesús lloró. Amén. Sin embargo, lo que el Señor no quiere es que como cristianos nosotros nos sujetemos a nuestra humanidad y estemos todo el tiempo llorando. Dando gritos. Hay que levantarse. Hay que levantarse. Josué se lo dijo a Josué. Levántate y sé valiente. Sé valiente. O sea, tenemos que ser valientes, porque dice la palabra de Dios que los cielos se hacen fuertes y solamente los valientes los arrebatan. Los valientes. Así es. O sea que al Señor da las herramientas, como bien decía el hermano Jonathan, nos las da, pero tenemos que usarlas. Así es. Y usarla con fe. Tenemos que usarla. La oración es poderosa, pero cuando lo hacemos de verdad, pidiendo perdón, como dice la palabra, porque el Señor no oye la oración del pecador. Esas son las pautas para que las oraciones sean escuchadas. Así es. Porque el Señor no oye la oración del pecador. Primero tenemos que pedir perdón. Y luego entonces adorarle y luego pedirle. Porque Él sabe lo que necesitamos. Así es. Antes de pedírselo. Pero le gusta que dependamos de Él. Que dependamos de Él. Así es. Hay que depender totalmente de Dios. Fíjate una cosa, que usted mencionó el ejemplo de Josué. Si leemos la palabra de Dios, al final de la historia vamos a decir, de Moisés, tanto en el libro de Éxodo como en el de Deuteronomio, cuando Moisés murió, el pueblo de Israel duró 30 días llorando la muerte de Moisés. Sí. Hay estudiosos en la Biblia que dicen que Dios tuvo que desaparecer el cuerpo de Moisés porque probablemente iban a adorar la tumba de Moisés. Entonces, por eso Dios le dice a Josué, levántate, porque es posible que Josué, siendo el encargado, ¿verdad?, de libertar al pueblo, el sucesor,
también estaba llorando junto con el pueblo. Exactamente. El tipo del cristiano que en lugar de tomar acción y su responsabilidad, se pone con los cristianos que están débiles. O sea, que hay algunos que Dios nos ha llamado a darle ánimo. A otros. ¿Qué será que el pastor Sí. en medio de la crisis esté también desanimado? Así es. imaginas. Y mira, los pastores también tienen su situación, Claro su que crisis. Claro. Y Dios lo hace fuerte en medio de nosotros para consolarnos y para llevarnos a la meta con Dios. O sea que ellos necesitan también las oraciones nuestras porque hay crisis y Dios lo usa, como dice el pastor, en Así medio es. nuestro para fortalecernos y animarnos. Amén. Qué bueno es Dios, Qué que usa bueno. tanta gente linda para animarnos. Así es. Y usa todos los medios que nos ha dado. Amén. Y muchas veces sabe que nos sentimos pequeños, insignificantes. Y en el caso de Gedeón, Sí. que le decía, pero yo soy el más pequeño de la tribu. Yo siempre estaba Tenía minimizándose, ¿verdad? Sí. El minimalismo estaba en él. Entonces, sí, y metido en una cueva con un tremendo miedo de que vinieran los enemigos y le llevaran su trigo, ¿verdad? Entonces, Así mismo. eso nos pasa a nosotros. El Cuando mismo vemos los Elías. ataques, Elías, Elías que después después que de vio matar- todo lo que el Señor hizo. Sí, señor, mató a aquellos sacerdotes Se de Baal amedrentó. y después le cogió miedo a una mujer y fue y Oye. dice, eso quiere decir las debilidades humanas. Y a veces no vemos así como ellos, entonces, pero el Señor nos ve como grande, valiente. El producto ¿eh? terminado. Él lo ve terminado y nosotros nos quedamos ahí, en ese nivel, no subimos. Exacto. ¿eh? Sí. Y el Señor que quiere que vayamos de gloria en gloria porque es Él que nos lleva. Así es. Así sabe que la historia de Gedeón es interesante porque Gedeón dijo, soy pobre, Sí. soy el más pequeño, pero si seguimos leyendo, dice la Biblia que Gedeón sacrificó 2 bueyes. Y cuando Jehová le dijo que se levantara, tomó varios de sus siervos, de sus criados. Oiga. Una gente pobre Oye, no tiene ni pobre, criados ni bueyes. ni bueyes. Bueno, Tomó ese bueyes. era espiritualmente que estaba pobre, ¿verdad? Sí, pero lo que quiero decir es que cuando desmayamos, dejamos de ver Sí, las sí. cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Dejamos de agradecer lo que Dios ha hecho y empezamos a quejarnos por lo que no tenemos. Así No es. tengo esto, No no sé. tengo aquello. Si tuviera aquello, si yo fuera, si tuviera quizá un carro mejor, si mi marido fuera diferente, si mis hijos se portaran de esta Siempre manera. hay una queja, ¿eh? Sí. Hay una queja. En lugar de empezar a ver lo que sí tengo. Tengo salud, tengo Amén. vida eterna, tengo hermanos, tengo familia. Tengo una congregación. Tengo una iglesia, tengo un empleo, Tengo etcétera, al Señor etcétera. Jesús. que es lo Gloria a máximo. Dios. Si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Amén. Efectivamente. Eso así dice la palabra, ¿verdad? Porque Él es todo. Él es el dueño todo. del oro y la plata. Amén. Él es nuestro hacedor, nos conoce mejor que nadie. Así es. Porque Él fue quien nos fabricó. Amén. Y el fabricante es quien conoce a lo que hizo. Tenemos sus ángeles alrededor nuestro que son nuestro. ministradores. Amén. Dios nos ha dado, no ha equipado. Lo que uno Amén. tiene que ser sensible a su espíritu y saber y reconocer lo que Él nos ha dado. Y levantarnos. Nosotros somos productos, cada uno de nosotros tenemos muchísimas experiencias que si fuera por las experiencias naturales estuviéramos debajo de un almud, como dice la Biblia, o estuviéramos por ahí encuevados y por todas las situaciones que nos ha tocado pasar de pérdida, de necesidades, de vergüenza, como decía Pablo, en todas las cosas hemos pagado un precio por seguir al Señor, pero si nos lleváramos de eso y de la humanidad nuestra y de las necesidades naturales, estuviéramos debajo de algo para que nadie nos viera. Pero el Señor nos ha levantado, a Él sea la gloria y la honra. Amén. Y nos sigue levantando. Mira, esfuérzate. Mira que te mando que te esfuerce, que sea valiente. Es una orden. Que no temas. No hay opción aquí. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Mira que te mando, y ese mandato es de levántate, como dice Isaías 60, y resplandece. Dios nos da un mandato. No es excusa para el cristiano quedarnos ya encuevados con todo lo que Dios nos ha dado, teniendo al Señor Jesucristo. Es de levantarnos, no importa nuestro pasado, no importa lo que hoy estemos viviendo, no importa lo que diga la circunstancia, lo que diga el vecino, lo que diga nadie. Lo que importa es lo que dice el Señor. Y tenemos que hacer la decisión, vuelvo y digo, de creerle a Dios. Yo vivo en eso todos los días diciendo, hago la decisión de creerte, porque las circunstancias muchas veces te abruman, las crisis vienen y tú sientes como si estuvieras solo en el medio del mundo, eso es natural. Pero hay una diferencia cuando tú dices, yo decido creerle a Dios.